palabra en general, pero también cuando le toque el versículo que yo le voy a nombrar acá, usted ahí lo lee. Amén. Incluso a Juanito le di trabajo porque el otro día Lucas me decía, me encanta, dijo, mi trabajo en la iglesia, su trabajo de echar el alcohol gel. Dice, no médico, le decía yo, en la iglesia siempre va a haber trabajo. El que no quiere trabajar es porque no quiere, pero siempre va a haber algún trabajo que hacer. Así que Juanito que lee, también le pasé un versículo. Ya Lucas hizo ya su parte de su trabajo, que es echar el alcohol gel. El título de esta exhortación: las señales informativas y prohibitivas de Dios. Amén. Las señales informativas y prohibitivas de Dios. Va a ser como en forma de lectura esta prédica. A lo mejor no están muy acostumbrados, pero van a ver que es súper efectiva. Amén. Como introducción, no se olviden del título: las señales informativas y prohibitivas de Dios. Amén. Introducción. En las normas de tránsito encontramos las señales informativas, preventivas y prohibitivas. Amén. 3 señales en las normas de tránsito. Amén. Todas son normas, pero no todas tienen el mismo peso. Para el efecto objetivo de lo que Dios quiere para nosotros en esta tarde, nos vamos a enfocar en las normas informativas y prohibitivas. Amén. Vaya tomando nota ahí para que lo deje registrado. Las normas informativas y prohibitivas. En el tránsito, las informativas son de color verde y las prohibitivas son de color rojo. En general, porque hay informativas de color azul, pero en general el color que identifica las informativas es el color verde, por eso el semáforo en verde. Amén. ¿Ya? Y las rojas son las prohibitivas en general, por eso el semáforo en rojo. Amén. ¿Ya? ¿Por qué este título? Porque el Señor me hacía reflexionar y entender lo que Él quería que le transmitiera haciendo una analogía con las reglas o normas de tránsito. Nuestro Señor en su época usaba lo que se hallaba en su contexto, a lo que la gente se dedicaba, ¿cierto? Por eso que Él hace muchas analogías con el sembrador y usa todo lo que estaba al alcance en su época. Amén. Hoy, para nuestro entendimiento y que se cumpla su objetivo, usa lo que está disponible en nuestro contexto. En el tiempo de Él hubiera sido imposible usar esta analogía, ¿cierto?, con las normas de tránsito. Amén. Porque en general no había automóviles, había barcos, había otro tipo de medios de transporte. ¿Cuál es el objetivo? Que hoy salgamos de aquí con plena conciencia de que la desobediencia a una norma prohibitiva en el reino de Dios es un pecado. Amén. Que hoy salgamos de aquí con plena conciencia de que la desobediencia a una norma prohibitiva en el reino de Dios es un pecado. Amén. No una informativa, una prohibitiva, Amén. es decir, una norma en rojo. Amén. ¿Por qué es un pecado? Porque es rebelarse contra Dios. Amén. Ayúdanos, mi Dios. Bendice tu Hijo. Y no solo es un pecado muy grande, Amén. porque de ahí parte todo, la vida o la muerte para nosotros. Amén. Habiéndome dicho esto, el Señor me lleva en su palabra al principio, a Génesis. Amén. Al principio de la desobediencia de Adán a una norma prohibitiva en el huerto de Edén. Es decir, que a lo que Adán desobedeció en el huerto fue a una sola norma prohibitiva que Dios le había dado. Amén. Fue la única norma que había en el huerto del Edén. Amén. Vamos entonces con el desarrollo. Bendito Dios. ¿Cómo vamos a hacer el desarrollo? Vamos a ir a Génesis, al versículo 15, 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis. Y esos son los versículos que yo le pasé, Amén. entre otros. Y
vamos a ir haciendo el traslado al Nuevo Testamento. Porque si bien es cierto, el Señor me habla acerca de esto, de las señales informativas y prohibitivas de Dios, en el contexto, ¿cierto?, de la desobediencia, nosotros siempre tenemos que ir al Nuevo Testamento. Así que vamos a ir al Génesis y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Amén. Quien tenga Génesis 2:15, hace la lectura, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Amén. Amén. ¿Todos escucharon? Amén. Amén. Ya, perfecto. Entonces, al leer ese versículo, a mí me surgía una pregunta. ¿Para qué Dios puso a Adán en el huerto del Edén? La respuesta es más que obvia porque está textual en ese versículo. Amén. Según la Escritura, para que lo labrara y lo protegiera. Amén. Dos acciones que tenía que hacer Adán: labrar el huerto y proteger el huerto. Amén. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Quien tenga Juan 1, 12 y 13 lo lee y se prepara quien tenga Lucas 11, 2 para que lo lea a continuación de Juan. Amén. Primero Juan 1, 12 y 13. Versículo 12. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Versículo 13. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Amén. Bendito Dios. Lucas 11, 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Amén. 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 Bendito Dios. A partir de estos versículos, yo me hacía primero la siguiente pregunta acerca de los versículos 12 y 13 de Juan. ¿Qué hace Dios con nosotros hoy? Así como en el principio tomó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, ¿qué hace Dios hoy con nosotros? Bendito Dios. Según las Escrituras, en el versículo 12 y 13 de Juan, del capítulo 1, igual que Adán, nos hace nacer de su espíritu. Amén. Era el versículo 13 que leía Juancito, Sí, Señor. que el 12 dice: más a cuantos lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. No nacen de la carne, dice el 13, nacen del espíritu. Amén. Nacimos espiritualmente. Así es. Fuimos despertados espiritualmente, Amén. igual que el Señor hizo allá en Génesis con Adán. Él lo formó, le dio soplo de vida. Así es. Santo tu nombre. Santo Dios. Lucas 11:2, el versículo que leía el pastor. Y nos pone en su reino como Adán lo puso en el huerto del Edén. Amén. Amén. ¿Qué decía el Señor Jesús cuando enseñó a orar? Que nosotros debíamos orar: venga tu reino a nosotros. Amén. Cuando Él vino y estuvo aquí en la tierra, Él dijo: el reino ya está aquí, Amén. el reino se ha acercado. Amén. Él había descendido del cielo a la tierra y Él era el reino. Vino a Amén. enseñar sobre el reino, Así Gloria a es. Dios. vino a instruir sobre el reino se había acercado. Luego Él vuelve glorificado por el Padre. ¿Y qué nos enseña a nosotros cómo debemos orar nosotros posteriormente? Amén. Venga tu reino. Nosotros debemos estar orando siempre: venga tu reino, porque Él ya no está aquí. Sí,
Señor. Pero nosotros formamos parte del reino, pero Amén. estamos en esta condición Así es. natural que necesitamos orar, venga a tu reino a nosotros porque somos parte del reino de Dios y Amén. debemos vivir conforme a las normas y señales del reino, Amén. no conforme a las normas y señales del mundo. Señor, Dios mío. Por lo tanto, Él nos pone en su reino como Adán lo puso en el huerto del Edén. Amén. Bendito Dios. Juan 17, 1 al 4 y Efesios 6, 12 al 16. Quien tenga Juan capítulo 17, 1 al 4, lo lee, por favor. Lo tengo yo. Juan 17, 1 al 4. Juan 17, 1 al 4. Amén. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Amén. Amén. El Hijo fue enviado por el Padre, Amén. y en este versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra Amén. y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Terminó su obra. La obra que fue encomendada por el Padre, Él la realizó a cabalidad aquí en la tierra. Amén. Quien tenga el versículo de Efesios 6, 12 y 16, que lo lea, por favor. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir al maligno, y estando preparados en todo, puedan permanecer firmes. Estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y calcen sus pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. Y junto con esto, tomen el escudo de la fe, para que con él puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Amén. Dios. Amén. Ya nos habíamos dado cuenta que a nosotros también el Señor nos tomó, ¿cierto? Nos dio vida por medio de su Amén. Espíritu y nos Dios. puso en su reino. Ahora, Juan 17, 1, 4. ¿Qué nos dice? ¿Para qué Dios nos pone a nosotros en su reino? Según Juan 17, 1, 4, según las Escrituras, nos pone para que lo labremos. Amén. Si nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser como Él. Amén. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Amén. Llevaremos a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado, ¿cierto? ¿Y para qué más nos colocó en su reino? Según los versículos de Efesios 6, 12 al 16, nos colocó también para que lo protegiéramos. Amén. Nos habla en esos versículos del 12 al 16, capítulo 6 de Efesios, de la armadura de Dios. Amén. En la nueva versión internacional dice: para cuando llegue el día malo, Amén. Señor, amén. resistamos con Así toda esa armadura. Amén. Cuando llegue el día malo. Estamos viviendo días malos, Amén. tiempos de COVID en todo el mundo, guerra que afecta a todo el mundo, Amén. y así situaciones políticas, sociales, de todo tipo. Amén. Es un día malo. Amén. Santo Dios.
Muchas personas han partido en este tiempo de COVID. Amén. Dentro de la iglesia hay desanimados. A raíz de eso, es un día malo. Amén. Entonces, dos cosas. Según la Escritura nos pone para que lo labremos, para que sigamos el ejemplo de su Hijo, que terminó la obra que él había encomendado, y para que protejamos el reino de Dios, como dice en Efesios. Amén. Nos dio toda la armadura que nosotros ya conocemos. Aplicación entonces, de los que estamos aquí. ¿Estamos haciendo esa labranza? ¿Qué es labrar? Esta es la definición de labrar, la definición más general. Hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas y semillas, o para cuidar lo plantado y obtener fruto de ello. Este es el trabajo completo de la labranza. Trabajar la tierra. Nosotros sabemos cómo trabajar, cómo tenemos que trabajar la tierra en el reino de Dios. ¿Cómo se trabaja la tierra en el reino de Dios? Orando. ¿Cierto? Ese es el trabajo que nosotros hacemos para trabajar la tierra. ¿Para qué hacemos ese trabajo? Para plantar en ella, para plantar la semilla, ¿cierto? Que esa semilla caiga en buena tierra. Amén. Gloria a Dios, amén, Señor. Después tenemos que hacer la labor de cuidar Así es. cuando esa semilla ha caído en buena tierra. Amén. Cuidar lo plantado Así es. y obtener frutos. Que esa semilla que cayó en buena tierra se convirtió en un hermano en la fe, Amén. obtenga frutos primeramente en su vida y luego en el reino. Amén. Este es el trabajo completo que cada uno de nosotros debiera estar haciendo. Primeramente en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Yo quiero dar dos explicaciones de dos revelaciones que he recibido acerca de esta palabra. Una es que cuando el Señor dijo esto, cuando le dijo a sus discípulos esto, era un proceso simultáneo. Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y segundo, que nuestra Jerusalén era nuestra casa y nuestra iglesia. Amén. Los más cercanos, donde estamos ahí. Para mí lo más cercano hoy es mi casa y ustedes. Amén. No tengo más cercanía, porque son los hermanos con los que me reúno. Y en mi casa, que con la gracia de Dios, somos los dos hijos de Dios. Amén. Que es lo más lindo, como le decía a mi hermana Norma, que son hermanas carnales y además hermanas en la fe, nacidas en espíritu. Gloria a Dios, amén. Luego les dijo Judea. Judea podrían ser nuestros hermanos que no conocemos. Amén. Hay hermanos que no conocemos, que hoy se nos pedía que oráramos por ellos. Amén. Son de por aquí, cercanos a nosotros, ni siquiera nosotros los conocemos, pero viven cercanos a nosotros. Samaria son nuestros hermanos que probablemente nosotros hasta sentimos un cierto desprecio por ellos. Los samaritanos eran los hermanos despreciados de los judíos. Porque según ellos se habían mezclado en el destierro que había hecho el Señor con ellos, y mezclarlo con otras naciones, se habían mezclado y ya no eran puros como ellos. Pueden ser esos los hermanos despreciados que nosotros creemos que no son tan puros como nosotros porque no están aquí. Y hasta lo último de la tierra son nuestros hermanos que pueden estar allá en Europa sufriendo la guerra. Nosotros debemos estar ocupados de ellos
y ellos deben estar ocupados de nosotros. Por eso es un proceso simultáneo. Amén. Padre, ocupado. No es que nosotros estamos aquí y vamos de misioneros a la India y ellos no tienen una responsabilidad con nosotros de estar orando por nosotros que nos quedamos. Es un proceso simultáneo de donde uno esté. Amén. ¿Estamos siendo protectores del reino de Dios en este día malo? Bendito Dios. Porque entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Amén. En otra versión dice: los violentos lo arrebatan. Amén. Padre, bendito tu Padre. Santo Dios, Dios, papá. ¿Para qué nos puso en el reino? Para que lo protegiéramos en el día Amén. malo. Adiós, mi Dios. ¿Qué es proteger? Ejerciendo resistencia. En la versión nueva internacional dice: para que resistan en el día malo. Amén. Por lo tanto, yo hice ahí, lo condensé y le coloqué: ¿qué es proteger ejerciendo resistencia? Bendito Dios. Es resguardar o amparar a alguien o algo de un peligro o daño, recibiendo algo que ejerce fuerza o presión, sin moverse o sufrir daño o alteración. Amén. ¿Nos ha causado presión este día malo a través del coronavirus? Así es. Nos ha causado presión al reino de los cielos, a querernos sacar de congregarnos, a querernos sacar con las muertes, desanimarnos. Así es. Nos ha ejercido presión. Amén. ¿Pero qué es proteger? Ejerciendo resistencia. Es resguardar o amparar a alguien o algo de un peligro o daño, recibiendo algo que ejerce fuerza o presión, sin moverse o sufrir daño o alteración. Bendito Dios. Esa es la forma en la que debemos proteger el reino de Dios ejerciendo resistencia, Amén. sin sufrir daño o alteración de donde Dios nos ha puesto. Porque Él fue quien puso a Adán en el jardín del Edén y Él es quien nos puso a nosotros. Amén. Así es. Bendito Y Dios. nosotros que estamos aquí hoy escuchando esta palabra es para nosotros. Amén. Bendito Dios. Esta es la protección con resistencia que en este día malo nosotros debiéramos estar realizando en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Génesis 2.16. Quien tenga Génesis 2.16, que lo lea por favor. Amén. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán? Según la escritura, estaba leyendo mi hermana Norma de Génesis 2.16, que podía comer de todos los árboles del jardín. Amén. Ya nosotros, al igual que Adán, que podemos comer de todos los alimentos que están disponibles en el reino. Bendito Dios. El Señor me recordaba la palabra que podemos comer de todos los alimentos, menos de la sangre, que es la vida. Amén. Y me llevó, cuando me hablaba esto, mientras preparaba esta exhortación, a toda la discusión que está en Mateos 15, del 1 al 20. No lo busquen porque yo después les voy a pasar un papelito para que ustedes lo lean en la casa. Se van a llevar esa tarea hoy día. Los tengo aquí preparados para todas, así que los van a llevar y los van a leer y escudriñar y entender en la casa para que Amén. constaten lo que yo les estoy diciendo ahora. Porque si no nos llevaría mucho más tiempo y como el Señor estaba preocupado de que todos comiéramos de esta palabra, me guió a que lo hiciera de esa forma. Amén. El Señor es estratégico. Así es. Sí, Señor.
Mateo 15, el 1 al 20, Marcos 7, 1 al 23 y luego a Hechos 15, 19 y 20. Específicamente, a partir de Marcos, en el versículo 19, nos va dejando explícitamente en la Escritura que podemos comer de todos los alimentos, pues Él los declaraba limpios. Todos esos textos bíblicos que le di y que luego se los voy a pasar para que los lleven a casa, la discusión está en el contexto de cuando le preguntan los judíos acerca de que no se lavaban las manos para comer. Y Él les dice que todo lo que entra por la boca no contamina porque luego se va a la letrina. Lo que sale de la boca es lo que contamina porque es lo que viene del corazón. En los versículos de Mateo llega hasta ahí. Pero en los versículos que están en Marcos, capítulo 7, del 1 al 23, ahí le agrega algo. Por eso acá les digo que específicamente a partir de Marcos, en el versículo 19, nos va dejando explícitamente que podemos comer de todos los alimentos, pues Él los declaraba limpios. En el versículo 19 dice, por su palabra, que Él declaraba limpios los alimentos. Santo Dios. Y luego en Hechos, en el versículo 20 del capítulo 15, hay una ratificación de Génesis 9:4, que carne con su vida, con su sangre, no se debía comer. Eso está ratificado en Hechos 15, 19 y 20. En toda una discusión también con los judíos en el concilio de Jerusalén, a causa del tema de los alimentos. Y el Señor nuevamente, los apóstoles nuevamente, en esos versículos dejan en claro que lo importante no era lo que entraba por la boca, sino todo lo que salía porque venía del corazón. Y ahí nuevamente aparece la prohibición de comer la sangre. No se debía comer, ¿cierto? Con todo esto que hemos estado viendo, el Señor me mostraba que tal como en las normas de tránsito, en las normas del Jardín del Edén, y actualmente en el reino de Dios, conviven las señales informativas y prohibitivas. Y como están conviviendo como normas, hasta aquí hemos visto las informativas. Y ahora vamos a pasar a ver el versículo final que veremos, que es el versículo 17 de Génesis 2. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Amén. 3 versículos fueron los versículos base. Génesis capítulo 2, versículo 15, 16 y este último 17. Que pone la única norma prohibitiva que Dios le dio a Adán, y es aquí donde Dios me guió a que pusiera el énfasis. Esto era lo que el Señor quería para nosotros hoy día, que pusiera el énfasis en esta norma prohibitiva. ¿Por qué? Porque no respetar una norma prohibitiva, tanto las normas de tránsito en el Jardín del Edén y en el reino de Dios, implica muerte. Y respetarla implica vida. ¿Implica maldición o implica bendición? Mal para nuestra vida y para la vida de otros, o bien para nuestra vida y para la vida de otros. Por lo tanto, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Implica bendición o maldición, bien o mal.
vida o muerte, para nuestra propia vida y para la vida de los demás. Hermanas, ¿pueden leer de nuevo, por favor, el versículo 2:17? Más del árbol de la ciencia del mal y del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Cuál es la señal prohibitiva? Según la Escritura, en este versículo, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que comiera, Adán moriría. Una sola señal prohibitiva. Las otras dos que vimos antes, todo lo que está en el versículo 15 y 16, son señales informativas. Una sola prohibitiva. Que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiera, ese día moriría. Aplicación para nosotros. Vamos a concluir con una aplicación que involucra todo lo que hemos estado hablando desde el principio hasta el final de esta exhortación. Hemos estado labrando, protegiendo, ejerciendo resistencia y comiendo de lo purificado en el reino de Dios. Hemos estado haciendo esto, nosotros que estamos aquí, labrando en el reino, protegiéndolo, ejerciendo resistencia y comiendo de lo purificado en el reino de Dios, de lo que Dios ha purificado, de lo que Jesús, nuestro mismo Señor, lo declaró puro. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse en esta noche. Hemos estado labrando, como lo vimos que era labrar, ¿cierto? Hemos estado protegiendo, ejerciendo resistencia, como vimos también que era proteger ejerciendo resistencia. Y hemos estado comiendo, si trabajamos tenemos que comer. Los alimentos puros, ¿cierto? Porque el Señor ha purificado los alimentos. Ya sea que lo hayamos estado haciendo de manera completa o incompleta, es decir, respetando las señales informativas que no tienen sanciones como las prohibitivas, es decir, que hayamos estado haciendo estas cosas que mencionábamos anteriormente, ya sea que las hayamos estado haciendo parcialmente o completamente, porque probablemente nunca vamos a llegar a hacer todo, pero son normas informativas. Dios las dejó ahí para que las hicieran, pero no implicaba una norma prohibitiva que tendría una sanción para nosotros, como esto que nos dijo, no hagan esto, le dijo Adán. ¿Ya? O incompleta, es decir, respetando las señales informativas que no tienen sanciones como las prohibitivas. Pero así como Adán no respetó una señal prohibitiva que Dios le dio, nosotros hemos estado no respetando las señales prohibitivas que Dios nos ha dado, formando parte del reino de Dios. Eso es una pregunta que nosotros debemos estarnos haciendo ahora. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Hemos estado siguiendo esas señales informativas y respetando las normas prohibitivas que Dios nos ha dado a nosotros como parte de su reino? Y de acuerdo a su guía para nosotros hoy, tiene que ver con estar comiéndonos nuestra sangre y la sangre de nuestros hermanos en el reino. En este momento, para el efecto y el objetivo de este momento, ahora, y para los que estamos aquí, la norma prohibitiva, de acuerdo a la escritura que el Señor iba poniendo en mi corazón y guiándome, implicaba estar comiéndonos nuestra propia sangre o la sangre de nuestros hermanos. ¿Por qué? Ya que hemos estado hablando del jardín del Edén, que era donde Dios puso a Adán, del reino de Dios,
que es donde nos puso a nosotros. Entonces estamos hablando en el contexto de nosotros, del reino, de iglesia, de jardín del Edén. Y hemos estado respetando esa señal prohibitiva de comernos nuestra propia sangre o la sangre de nuestros hermanos en cualquiera de sus versiones. Puede ser en prieta o puede ser en ñache, que sería sangre cocida o sangre cruda. Es una aplicación, una analogía, como usted lo quiera llamar, pero el Espíritu Santo es el que tiene que aplicar a su vida. Porque pueden haber formas en las que nosotros estamos comiéndonos a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Estar comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, estar llevando a cabo las señales informativas, lo que decíamos antes, labrando, protegiendo y comiendo lo que Dios purificó, estar llevando a cabo las señales informativas y prohibitivas del reino al mismo tiempo. Eso es lo que podría estar sucediendo en nosotros hoy día. Estar haciendo eso, esas tareas que forman parte de las normas informativas y al mismo tiempo estar haciendo las normas prohibitivas. Pero lo complejo para nosotros no es no llevar totalmente a cabo las informativas, sino pasar la barrera y no respetar la prohibitiva, porque la prohibitiva es la que implica muerte, la que implica maldición y la que implica mal. El árbol del conocimiento implicaba tener un conocimiento del bien y del mal completamente. Nosotros lo tenemos. Ninguno de nosotros podría decir aquí que no tiene el conocimiento del bien y del mal. Ninguno de nosotros aquí es un recién nacido espiritualmente. Por lo tanto, el Señor le está hablando a personas, a hijos del reino que tienen el conocimiento del bien y del mal. Nos comemos nuestra propia vida cuando nos comemos la vida de otros. Es decir, cuando nosotros comemos la sangre de nuestros hermanos, por decirlo de esa forma, estamos comiendo nuestra propia vida. El mal viene contra nosotros, porque esa señal prohibitiva el Señor nos la dio a nosotros, así como a ellos. Y cada uno de nosotros tiene que cuidarse de no pasar esa norma prohibitiva. No necesito decirles cuáles son las áreas de su vida o de las mías que tienen muerte, aunque las áreas más generales que afectan la vida de una persona son la familia, la economía y la salud. De acuerdo a la palabra que Dios me guió para que les hiciera plenamente consciente de que la desobediencia es un pecado muy grande, porque es rebelarse contra Dios, es tener el conocimiento del bien y del mal, y aún así comer de ese árbol. Esa es la diferencia entre nosotros y Adán. Adán no tenía todo el conocimiento. El Señor no quería que lo tuviera. Nosotros, por estar en esta condición caída, a raíz de la acción de Adán, tenemos ese conocimiento del bien y del mal. Entonces, de acuerdo a la palabra que Dios me guió para que les hiciera plenamente conscientes, porque ese era el objetivo que les leí al principio, de que la desobediencia es un pecado muy grande, porque es rebelarse contra Dios y sus normas.
Señor, Dios. Es tener el conocimiento del bien y del mal y aún así comer de ese árbol, que implica muerte. Esa es la sanción. Esa es la sanción por pasar una norma prohibitiva. Y es la plenitud de conciencia que todos debemos tener y tener el cuidado de no confundir las pruebas de Dios para que seamos íntegros delante de Él y no nos falte nada con las sanciones de Dios por infringir una señal prohibitiva. Hermana Norma, escuche lo último que ya estoy terminando. Amén. Tenemos que tener plena conciencia de que no confundir las pruebas de Dios, las pruebas que Dios puede mandarnos para que seamos íntegros y no nos falte nada delante de Él, porque eso es lo que dice su palabra, Amén. con las sanciones por traspasar una norma Amén. prohibitiva. Les dejo responsables de la palabra que les he entregado Amén. en el nombre de mi Señor. Gloria a Dios. Y me hago responsable de la palabra que Dios me ha entregado a mí Amén. mientras he estado preparando su enseñanza. Somos bendecidos por poder escuchar su palabra Amén. mientras hay tiempo para que rectifiquemos nuestra conducta. Amén. Ese es el objetivo, porque Él nos habla en este tiempo como a hijos, muy amados por el Padre. Sí, Señor. Y Él a los que ama, disciplina, Amén. reprende, enseña, anima. Gracias. Hay una palabra que dice que no te desanimes cuando te reprendes. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga Amén. aún más en este resto del día que queda. Amén.